desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos de Urus Radio? Estamos aquí en vivo transmitiendo desde la cabina y pues estamos hoy a 13 de enero de 2020. Estamos en la Ciudad de México y hoy con el tema muy interesante. Ahorita le vamos a preguntar al profesor y pues bueno, profesor, aquí lo saludamos ya de una vez. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Con el gusto de estar aquí como todos los lunes. Sí, es un gusto estar por acá. No nos hemos perdido ni un solo lunes. Qué bueno. Y pues ya tenemos a varias personitas en el chat. A Diego Vaz. Dice saludos, Lick y profesor Francisco. Llegando temprano a escucharlos. Qué bueno. Marco Piña, saludos. Presente como todos los lunes. Hugo Salas. Saludos, mi primer programa en vivo del año. Un abrazo desde Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Gracias por sus programas. Y bueno, estamos saludando a más personas. Itlali Hernández, buenas noches a todos. Después de un tiempo ausente, ya estoy aquí de nuevo. Se te extrañaba, Itlali. A las Toro Ceguera, hola, muy buenas noches, queridos profesores. Después de un rato se me volvió a hacer el escucharlos en vivo, esperando que hayan tenido excelentes fiestas y grandes momentos. Seguimos atentos. Gracias a las Tor, también se te extrañaba. Y está Alejandro Almanza, hola, buenas noches. Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, tierra de corazón de plata. ¿Conocen por acá Doris y profesor Francisco? Claro que sí, hermosa la ciudad de Zacatecas. Es Fausto Cisneros, hola, buenas noches. Mónica Rosales, aquí presente, saludos. Hola, Mónica. Flor, Alógama, dice Alógama. Les saludamos desde Guadalajara por primera vez en vivo. Mi propósito de año nuevo fue escuchar todos sus programas. ¡Ah, qué bien, Flor! Bienvenida. Y está también Jane Farfán. ¿Sí se pronuncia así, profesor? Sí. Dice, qué emoción, es la primera vez que les escucho en vivo y estoy enganchado con el programa desde hace unos meses que los encontré en Spotify. Gracias por hacer este programa tan bueno. Saludos a los dos, profesor Mendoza y Doris. Gracias y bienvenido. Quique Flores, hola, buenas noches. Saludos desde Morelia. Quique, bienvenido también. Alfonso Ramos, también por acá. Luis Enrique, Alejandro Gómez, Miguel Hernández, Alberto, Hugo. ¡Qué bárbaros! Muy bien, somos muchísimos. Miguel Juan Dorantes Heredia. Está Emanuel Hernández, Emiliano Talavera Pereira, Jesús Soria, Juan Gallardo, John Snow y Emiliano Talavera Pereira. Y pues bueno, sí, ya lo habíamos saludado, desde Houston, perfecto, bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, no dejarnos solos. Profesor, nos sentimos pero bien acompañados, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero sobre todo que somos amigos todos aquí, que nos encanta la historia de México. Eso es lo que es el común denominador de todos nosotros. Queremos nuestro país, nuestras raíces y queremos saber más de historia de México. Sí, y fíjese que se está dando una situación muy bonita, profesor. En las redes sociales hay personas que igual preguntan y desafortunadamente a veces no podemos contestar pronto, pero entre los integrantes de Facebook se contestan, se ayudan, igual en iVoox, también en Twitter, y pues eso nos agrada mucho que entre ustedes también se estén ayudando. Profesor, ¿cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy surge precisamente de las redes sociales. Tuve la oportunidad de leer varios de los mensajes de nuestros amigos ahí en el WhatsApp y empezaron a comentar sobre esta confirmación que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después de 39 años confirman
que el famoso tejo de oro es efectivamente prehispánico. A ver, nada más un paréntesis, dice nuestro amigo Juan Dorante, saludos profesor y licenciada. Preguntarle al profesor si él da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No doy clases ahí en la Facultad de Filosofía. Un saludo para todos nuestros amigos allá, pero no estamos ahí. De hecho, creo que él se acaba de inscribir a la carrera de historia, ¿verdad, Miguel Juan? Creo que sí. Nos envió un mensaje diciéndonos que, bueno, dice así: quería compartirles que me decidí a estudiar historia en el sistema abierto de la UNAM, ya que mi examen de admisión, ya pagué mi examen de admisión. Deséenme suerte, saludos a todos y gracias al profesor Francisco Mendoza y a la LIC Doris por inspirarme y ayudarme a decidirme de una buena vez a hacer lo que amo. Pues Miguel, ¿qué te podemos decir? Vas a disfrutar mucho la carrera. Si amas la historia la vas a disfrutar mucho, y he tenido la oportunidad ya de tener varios alumnos que deciden de pronto estudiar historia de México, y bueno, yo me lleno de orgullo, definitivamente me lleno de orgullo, y yo les deseo la mejor de las suertes y que la historia de México se siga difundiendo y que encuentren muchas cosas en su carrera de historia. Sí, así es. Y pues bueno, profesor, ¿qué le parece si empezamos con este tema que muchos lo están esperando? Sí, claro que sí. Amigos, les decía, esto surgió en las redes sociales, surgió el comentario y vimos que hubo pues muchos comentarios alrededor del tesoro de Moctezuma, porque el tejo de oro se asocia precisamente a este tesoro. En algunas ocasiones hemos hablado de este famoso tesoro, sobre todo cuando hicimos los tesoros en México, y que platicábamos que desgraciadamente pues tenemos ese concepto del tesoro y cuántas gente son buscadores de tesoros. Platicábamos que, por ejemplo, la hacienda de Manga de Clavo de Santana, solamente quedan dos paredes está a la orilla de la carretera, solo hay 2 paredes originales, todo lo demás son ruinas, porque lo han hecho pedazos las personas que buscan tesoros, y buscan el tesoro de Santana, buscan el tesoro de Juárez, buscan el tesoro de Pancho Villa, buscan tesoros y tesoros, y la verdad, perdón que se los diga, pero lo único que hacen es destrozo tras destrozo de los bienes del patrimonio cultural de nuestro país. Por ese afán que tenemos de los tesoros, aunque también alguna vez les comenté que precisamente platicando con un familiar de la licenciada Doris, él trabajaba en una casa de cambio en una población de Michoacán, y él me platicaba, este familiar de la licenciada me platicaba que efectivamente llegaban personas con pequeños botes ya así muy oxidados, que llegaban con monedas antiguas que encontraban en paredes, que encontraban en pisos, que él nunca había hecho un cambio, o bueno, porque compraban aparte metales en esa casa de cambio, nunca había trabajado con oro, pero sí con plata, monedas de plata, y que sí se encontraban sus entierritos las personas, pero nunca había, recibido algo muy grande, pero que sí existían, pues. Entonces, ese afán, insisto, ha causado muy serios destrozos a nuestro patrimonio. El tesoro de Moctezuma, amigos, pues ya que vamos a hacer un programa especial sobre ello, tenemos que dar alguna explicación. Primero, el tesoro de Moctezuma como tal no existe. Nunca existió el famoso tesoro de Moctezuma. En este caso sería el tesoro de Axayácatl, que era el padre de Moctezuma, ¿sí? Pero bueno, se le fue quedando como el mote. Es más, Bernal Díaz del Castillo así lo menciona, como el tesoro de Moctezuma. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Cortés y su gente llegaron a estas tierras, fueron hospedados en las casas de Axayácatl. Estas casas están en lo que ahora sería el Palacio Nacional, ¿sí? Estaban a un costado del Templo Mayor, y se habla de una construcción grandísima. Se habla de 400 habitaciones, o sea, era una construcción muy grande. Y bueno, los españoles estuvieron ahí, y es donde encuentran gran cantidad de utensilios, gran cantidad de oro, ¿sí? Oro laminado,
pero ellos lo consideran como oro laminado, pero realmente estaba grabado, era filigrana, o sea, todas eran obras artísticas, no era cuidar el oro por el oro mismo. Y bueno, vamos a hacer mención de esto para entrar después a los detalles que a lo mejor a varios de los amigos les interesa. ¿Dónde está ese famoso tesoro? Sí, profesor. Hoy lo vamos a decir dónde probablemente se encuentre ese tesoro. Amigos, en México no utilizábamos monedas. En México el sistema económico se basaba en el trueque. Para compensar alguna diferencia en el valor, por ejemplo, cambiar maíz por frijol, y que había una diferencia, se completaba con cacao, ¿sí? Pero no como moneda. Han dicho, bueno, era una moneda, sí funcionaba como tal, por así decirlo, la gente guardaba cacao, pero para hacer compensar estas diferencias que se podían dar en el momento del trueque. Si ustedes observan la maqueta del mercado de Tlatelolco, que se encuentra justo detrás de la Piedra del Sol en el Museo Nacional de Antropología, van a encontrar que hay como está recreado ahí con pequeñas figuras, que es preciosa esa maqueta. Van a encontrar como un pequeño promontorio, un basamento, donde hay algunos personajes. Estos personajes se dan a notar luego en la maqueta, son los que hacían un juicio de los valores que tenía cada producto en el mercado de Tlatelolco. Esto es, yo quería cambiar mi maíz por frijol, pero yo decía que mi maíz valía tanto, valía tanta cantidad de frijol, y empezábamos en una discusión, no nos peleábamos, sino que íbamos con estas personas, y ellos decían, efectivamente, el valor de tu maíz es el valor de tu frijol es y equivale a tanto, ¿sí? Era como se llevaba la economía en México. No teníamos monedas, no teníamos nada como se manejaba en Europa. Sabemos que la creación de los bancos es una creación de origen templaria que viene por ahí del año 1100 aproximadamente, que viene la creación de los bancos donde podemos guardar el dinero, porque antes las personas lo guardaban en sus cofres, en sus agujeros que hacían en la casa. Y entonces surgen los bancos creados por la Orden del Temple, y ellos yo podía depositar dinero en París, en un banco del Temple, ¿sí? Me daban un comprobante, esto sería como una especie de cheque, y si yo iba a Milán, allá en Milán recogía yo mi dinero, pero había un pago, ¿no? Un porcentaje que se quedaba para la Orden del Temple. Por eso fue una orden tan poderosa, por el manejo de los bancos, ¿sí? Cuando llegan los españoles aquí, ellos entienden que el valor, porque así se fijó en Europa, el valor era el oro. El oro y la plata, las piedras preciosas, era lo que tenía el valor, pero sobre todo el oro, amigos. Aquí en México teníamos oro, sobre todo en la zona de Guerrero, varios ríos de Guerrero, ahí se recolectaba el oro. En Oaxaca también se recolectaba, y era parte de los tributos. Pero no olvidemos, amigos, que tanto el oro como la plata son metales muy blandos. Esto es que no lo podemos comparar con el acero o algo así como para hacer armas. Son metales blandos, y existía la creencia, de manera simbólica, de que el oro era el desecho del sol, o las heces fecales del sol, y la plata las heces fecales de la luna. Entonces, no por ser heces fecales se repudiaba, ¿no? Al contrario, era algo sagrado, era algo que había caído del cielo y que venía directamente del sol o directamente de la luna. Por lo tanto, se le daba un valor, ¿sí? Como un objeto sagrado, no un valor económico, amigos, no un valor económico. De hecho, cuando Cortés llega a Veracruz, Moctezuma le envía como obsequio 2 grandes discos. Uno de estos discos era de plata pura y otro de oro puro, ¿sí? Que representaba precisamente al sol y a la luna. Esto lo único que hizo, pues, fue despertar la enorme codicia que tenían los españoles. Y les voy a poner un ejemplo, amigos. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa en Perú? ¿Sí? En Perú hay un lugar arqueológico que se llama Cajamarca. Y en Cajamarca hay un cuarto de 7 por 4 metros, algo así, el tamaño. Y bueno, precisamente Atahualpa, ¿sí? La cabeza del Imperio Inca,
se presenta ante Francisco Pizarro. Atahualpa viene cargado, o sea, lo llevan en andas, y viene con todos sus hombres, viene con guerreros. Esto pone nerviosa a la gente de Pizarro, y ante un movimiento en falso que se hizo, la gente de Pizarro ataca a la gente de Atahualpa. Les llegan a causar alrededor de 20,000 muertos, en una sola batalla, 20,000 muertos incas que iban sin armas. Y estuvieron a punto de matar a Atahualpa, y de pronto Pizarro los detiene y dice, no, déjenlo vivo, lo quiero como prisionero. Y bueno, lo encierran como prisionero en este cuarto. Entonces él pide su libertad, y Pizarro le dice que quiere que le llene ese cuarto en oro, ¿sí? Que quiere que le llene el cuarto en oro si quiere su libertad. Obviamente los incas quieren la libertad de Atahualpa, y Atahualpa ofrece llenarlo 2 veces en plata y 1 vez en oro, ¿sí? Llaman a todas las regiones del Perú, del Imperio Inca, para que lleven todo lo que tenían en oro y todo lo que tenían en plata para el rescate de Atahualpa. Amigos, aquí esa es historia del Perú, no es historia de México, pero solamente les voy a dar un dato, ¿sí? Solamente un dato. Amigos, la cantidad de oro en ese cuarto se calcula en alrededor entre 11 y 12 toneladas de oro. 11 y 12 toneladas de oro, ¿sí? No se diga la plata, es el doble. Está bien. El precio del oro, amigos, es de 55,000 millones de dólares por 1 tonelada actualmente. Lo que nos daría aproximadamente, y esto lo reconoce el gobierno de Perú, ¿sí?, que actualmente el rescate que se pagó por Atahualpa es el rescate más caro de la historia, y se le entregó a Francisco Pizarro la cantidad de 647,074 millones de dólares actualmente. Amigos, 647,074 millones de dólares actualmente lo que se pagó por el rescate de Atahualpa. ¿Por qué estoy dando estos datos, amigos? ¿Por qué estoy dando estos datos? Porque, bueno, tengo aquí a la mano, y yo les recomiendo porque nos han pedido, queremos bibliografía de los datos que aquí aportamos en Urus Radio, ¿sí? Dice aquí el capítulo 93, ¿sí?, de La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Dice así, lo voy a leer rápido, dice, era carpintero de lo blanco que se decía Alonso Yáñez, vio en una pared como señal que había sido puerta, estaba cerrada y muy bien encalada bruñida. Perdón, estoy utilizando el lenguaje castizo. Y como había fama y teníamos relación, que en aquel aposento tenía Montezuma el tesoro de su padre Azayaca, sospechóse que estaría en aquella sala que estaba de pocos días cerrada y encalada. Y el Yáñez lo dijo a Juan Velázquez de León y a Francisco de Lugo, que eran capitanes, y a un deudos míos. Y el Alonso Yáñez se llegaba en su compañía como criado. Aquellos capitanes se lo dijeron a Cortés. Y secretamente se abrió la puerta, y desde que fue abierta y Cortés con ciertos capitanes entraron primero dentro y vieron tanto número de joyas de oro en planchas y tejuelos muchos y piedras de chalchihuís y otras muy grandes riquezas, quedaron enlevados y no supieron qué decir de tanta riqueza. Y luego lo supimos entre todos los demás capitanes y soldados, y lo entramos a ver muy secretamente. Y desde que yo lo vi, digo que me admiré, como en aquel tiempo era mancebo y no había visto en mi vida riquezas como aquellas, tuve por cierto que en el mundo no se deberían haber tantas. Esto es lo que ve Bernal Díaz del Castillo, y cuando Alonso de Yáñez descubre este cuarto que estaba tapiado, sí, que estaba oculto, pero ellos lo llaman tesoro, sí, ellos lo llaman, es un tesoro. Amigos, sí, actualmente lo veríamos como tal, pero entendamos de nuevo el concepto que se manejaba en el siglo XVI entre los mexicanos.
eran objetos de los tributos, eran objetos decorativos, no era el valor económico, no era, mira, tenemos mucho oro y con esto podemos comprar muchas cosas. No se podía comprar como tal, en todo caso había un trueque, pero no se podía comprar. Entonces no lo veamos como que estaban acumulando un tesoro, ¿sí? Los mexicanos simplemente eran objetos de culto, objetos, insisto, decorativos, objetos sagrados, etcétera. Pero se quedaron maravillados. Luego vuelven a tapar esta pared para que los mexicanos no se den cuenta. Pero amigos, si seguimos leyendo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, eso fue lo que detonó que tomaran preso a Moctezuma. Porque Moctezuma los visitaba, pero se regresaba a su casa, ¿sí? A partir de ese momento la codicia de los españoles es tanta que dicen, no, hay que tomarlo prisionero, porque nos tenemos que llevar todo esto. Amigos, eso lo veremos en otros episodios. Vámonos a lo que fue la batalla donde Cortés pierde ante los mexicanos. Amigos, Cortés da la orden de que se comience a fundir el oro para podérselo llevar. A ellos ya les dice el mismo Bernal Díaz del Castillo que les habían hecho tantos obsequios en oro que ya tenían solucionada su vida, pero ellos querían más y más y más y más. Cuando ellos salen de Tenochtitlán, ¿sí?, allá en aquel año de 1520, en junio, cuando ellos salen de Tenochtitlán, amigos, ¿sí?, dice aquí Bernal Díaz del Castillo que llevaban el quinto real. Sí, acuérdense que de todas las ganancias, la quinta parte era para el rey de España. Bueno, el quinto real, es la quinta parte, sí, iba cargada en 8 caballos y en una yegua. Amigos, un caballo normalmente carga un jinete, 100 kilos, pónganle ustedes, pero puede cargar 2 jinetes, que serían 200 kilos, o hasta 3 si lo utilizamos como una bestia de carga. Podríamos hablar de que cada caballo podría llevar hasta 300 kilos de peso, ¿sí? Estamos hablando de 8 caballos, era lo que llevaba Hernán Cortés antes de esa batalla. Estamos hablando, sí, de 2.400 kilos. Esto es 2 toneladas y media. 2 toneladas y media de oro. Estamos hablando más o menos de una cuarta parte, ¿sí?, de lo que se pidió por Atahualpa. Una cuarta parte aproximadamente. Eso era el quinto real. Era la quinta parte, ¿sí? Quiere decir que había 4 partes más. Estamos hablando de una riqueza aún mayor que la que tenían los incas. O por lo menos en ese momento los incas para rescatar a Atahualpa, ¿sí? Porque eso era solamente el quinto real. Pero ahora, dice Bernal Díaz del Castillo que quienes más se apirañaron por el oro fue la gente que llegó con Pánfilo de Narváez. Mas, sin embargo, el mismo Bernal Díaz dice que él sí tomó cosas de oro y que las metió en su armadura, pero que no metió cosas grandes, porque se hicieron estos famosos tejos, ¿sí? Como el que se rescató en 1981, justo en las excavaciones de un edificio que está junto a lo que se conoce como la Casa de Cortés, ¿sí? Que está ahí en el Metro Hidalgo. A un ladito se hizo una construcción y ahí se encuentra el tejo de oro a 4,5 metros de profundidad. Amigos, ahí fue donde se dio la batalla. Los españoles intentan escapar por la calzada que ahora conocemos como México-Tacuba, y a la altura de lo que es hoy el eje central, ahí terminaba la ciudad prácticamente. Había 7 puentes que había que cruzar y que los mexicanos habían cortado esos puentes. Cortés se prepara con madera, y son puentes cargantes, o sea, los cargan los tlaxcaltecas, los van colocando para poder escapar por esa calzada porque tenían la laguna por los 2 lados. Y en el tercer puente, lo que ahora es, sí, el Metro Hidalgo, a esa altura, amigos, ahí se construyó la iglesia de San Hipólito, que es donde se venera actualmente San Judas Tadeo. Se construyó precisamente por eso,
porque como México cayó un 13 de agosto y es día de San Hipólito, Cortés le agradeció al santo haber derrotado a los mexicanos y en recuerdo a los caídos construye la iglesia de San Hipólito, que era todo un convento, que a un ladito del convento yo tengo muy bonitos recuerdos porque era la famosa hostería del Bohemio, era parte del convento de San Hipólito. Y bueno, ese es el sitio, ahí es donde se da lo más fuerte de la batalla de la Noche Triste. Amigos, ¿sí? Dice aquí, dice Bernal Díaz del Castillo en su capítulo 128. Dice, por manera que también perdieron, sí, aquí está. Dice, también quiero decir cómo en aquella sazón mataron a Juan de Alcántara el Viejo, con otros 3 vecinos de la Villa Rica que venían por las partes del oro que les cabía, de lo cual tengo hecha relación en el capítulo de lo trata, por manera que también perdieron la vida y aun el oro. Y si miramos en ello, todos comúnmente obimos mal gozo de las partes del oro que nos dieron, y si de los de Narváez murieron muchos más que los de Cortés en los puentes, fue por salir cargados de oro que con el peso de ello no podían salir ni nadar. Amigos, ahí es donde se da precisamente la batalla. Y el peso del oro que traían era demasiado. Acuérdense, si estamos hablando del quinto real, ¿sí? Las otras 4 partes estaban repartidas entre los soldados españoles. Y estamos hablando de muchos kilos de peso. Porque aparte, los chalchihuis que menciona Bernal Díaz del Castillo son piedras preciosas, topacios, perlas, etcétera, son piedras preciosas, iban cargados y se hunden por el peso, ¿sí? Bueno, después de esto, amigos, ya escapa Cortés. Yo he leído referencias, no lo encontré en este momento con Bernal Díaz del Castillo, de que se pierde el famoso quinto real, quiere decir que se hunde, pero sabemos, igual por Bernal y sabemos por algunos otros autores, que los mexica recuperan parte de todo esto, e insisto, no por el valor económico, sino por el significado, ¿sí? Cuando Cuauhtémoc es hecho prisionero, casi inmediatamente es entregado para que se le torture, y esto lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque Cortés se entera de que habían sacado este tesoro, lo habían sacado de la laguna. Pero amigos, estamos hablando de mucho peso, ¿sí? Y que es agua, o sea, el fondo es muy fangoso. Cuauhtémoc dice que 4 días antes de rendir la ciudad, lo que había sacado, que eran objetos de oro y armas de los españoles, ordenó que fueran arrojadas a un pozo o a una poza, ¿sí?, por el rumbo de Azcapotzalco. Lo que Cuauhtémoc pudo rescatar. Le queman los pies a Cuauhtémoc, es donde él habla y dice lo que sucedió, pero le quemaron los pies. Los españoles buscaron en el lugar que les dijo Cuauhtémoc y encontraron, pero apenas unos cuantos objetos, muy pocos, por lo que pensaron que Cuauhtémoc los había engañado. Ya sabemos la suerte de Cuauhtémoc 4 años después, cuando fue ahorcado. Pero bueno, Cortés sabe que debe mucho dinero, a la corona, ¿sí? Él había venido aquí de manera ilegal, entonces le urgía quedar bien precisamente con Carlos V por todo lo que se había perdido, ¿sí? Entonces consigue más oro Cortés para poderlo enviar a España. Y bueno, bien, ¿qué pasó? Que él nombra, ¿sí?, a Cristóbal de Tapia y Alonso de Ávila para que llevaran el oro que había conseguido, se lo llevaran precisamente a Carlos V de España. Vamos a leer esto, que es el capítulo 159, ¿sí?, de este texto de Bernal Díaz del Castillo. Dice,
Porque verdaderamente si cuando vino el Cristóbal de Tapia con las provisiones y el Alonso de Ávila se hallara en México, dice, porque entonces estaba en la isla de Santo Domingo, y como era él, Alonso de Ávila, servidor del obispo de Burgos, y había sido su criado y le traían cartas para él, fuera gran contradictor de Cortés y de sus cosas. Bueno, a ver, es un poquito más adelante. Dice, el pueblo, y le dio ciertos pesos de oro y con palabras y ofrecimientos con el depósito del pueblo, por mí nombrado, que es muy bueno y de mucha renta. Lo hizo tal su amigo, dice, y llevaron 2 navíos, y en ellos 158,000 castellanos en barras de oro, y llevaron la recámara que llamábamos del gran Montezuma, que se tenía en su poder Guatemus, así le decían a Cuauhtémoc. Amigos, cuando ellos salen de México, dejaron todavía mucho oro, no lo pudieron cargar, dejaron mucho. Digamos que habían fundido el que encontraron esos cuartos, pero eso era propiedad de Axayácatl, ¿sí? Todavía faltaban muchísimos ornamentos que estaban en el Templo Mayor, en las casas de Montezuma, en diferentes templos, había muchísimo más oro, muchísimo, ¿sí? Dice, y fue un gran presente, en fin, para nuestro gran César, porque fueron muchas joyas y muy ricas, y perlas tamañas, algunas de ellas como avellanas, y muchos chalchihuís, que son piedras finas como esmeraldas, y aún una de ellas era tan ancha como la palma de la mano, una esmeralda de la palma de la mano, y otras muchas que por ser tantas, y no me detener en escribirlas, lo dejaré de decir y traer a su memoria. Y también enviamos unos pedazos de huesos de gigantes que se hallaron en un adoratorio en Coyoacán. Esos eran huesos de mamut, seguramente, que habían encontrado y ellos pensaban que eran gigantes, y los enviaron a Carlos V. Según y de la manera que eran otros grandes zancarrones que nos dieron en Tlaxcala, los cuales habíamos enviado la primera vez y eran muy grandes en demasía. Bueno, ¿y cuál creen que es el resultado de todo esto, amigos? Dice, y ya iba con los 2 navíos camino de España, no muy lejos de aquella isla, topa con ellos Juan Florín, francés corsario, y toma el oro y navíos, y prende a Alonso de Ávila, y llevóle preso a Francia, y también en aquella sazón robó el Juan Florín otro navío que venía de la isla de Santo Domingo, y le tomó sobre 20,000 pesos de oro y gran cantidad de perlas y azúcar y cueros de vaca, y con todo se volvió a Francia, muy rico, hizo grandes presentes a su rey, al almirante de Francia, de las cosas y piezas de oro que llevaba de la Nueva España, que toda Francia estaba maravillada de las riquezas que enviábamos a nuestro gran emperador, y aún el mismo rey de Francia le tomaba codicia, más que otras veces, de tener parte en las islas y en esta Nueva España. Y entonces es cuando dijo que solamente con el oro que le iba a nuestro César de estas tierras le podía dar guerra a su Francia, y aún en aquella sazón no era ganado ni había nueva del Perú, como dicho tengo, lo de la Nueva España y las islas de Santo Domingo y San Juan y Cuba y de Jamaica. Amigos, este tesoro, ¿sí?, lo toma un corsario francés. O sea, la otra parte del tesoro la envía Cortés en 2 barcos, llega un corsario francés y se los lleva a Francia, y en Francia se maravillan de la enorme cantidad de oro, piedras preciosas, etcétera, se maravillan. Entonces vemos que este famoso tesoro, que les digo, no es de Moctezuma, se divide en varias partes. Una parte se queda hundida, y es donde encuentran el Tejo de Oro en 1981, se encuentra hundida ahí a la altura del Metro Hidalgo, en lo que es de la mitad de la Alameda hacia adelante, o quizás hasta San Fernando, ahí fue la gran batalla, ahí está hundida, una gran parte, por lo menos el Quinto Real, estamos hablando de toneladas de oro, ¿sí?, y la que llevaban los soldados, ahí está una parte. Otra parte que recupera Cuauhtémoc, la arrojó en Azcapotzalco, ¿sí?, en una poza en Azcapotzalco, ahí debe de haber otra parte. Otra parte fue a dar a Francia, con los corsarios o este corsario francés. Pero, amigos, hay muchas leyendas alrededor de esta gran cantidad de oro que les digo, si estamos hablando de que solamente el Quinto Real eran 2,5 toneladas, estamos hablando de más de 100,000 millones de dólares,
¿sí? Y si había otras 4 partes, estamos hablando de más de 500 mil millones de dólares. Y si todavía dejaron oro ahí en las casas de Tlayacat y dejaron oro acá en el Templo Mayor y todo, estamos hablando, no, es increíble la cifra. Por eso habíamos dicho en la publicidad, con esto se paga la deuda externa, pero con la mano en la cintura, ¿sí? Pero amigos, si leemos a Pierre Gautier Thibon, ¿sí?, extraordinario historiador mexicano, en su libro Historia de la Conquista y Fundación de México Tenochtitlan, él nos platica de cómo Moctezuma, sabiendo que venía Cortés y después de la matanza que hizo en Zempoala, de las matanzas de Cholula, etcétera, sabía que había una amenaza y que ellos venían por el oro y la plata. Las crónicas dicen que Moctezuma fue al Mictlán, ¿sí? Los españoles dicen, se acobardó Moctezuma y no tenía dónde esconderse y fue y se metió a una cueva. Eso es lo que dicen los españoles. Que no veo por qué si le tengo miedo me quedo en la misma ciudad prácticamente, pues yo me voy lejos. Pero bueno, según los españoles se encierra o se esconde en una cueva y que de ahí salió todo acobardado a enfrentar a los españoles. Pero las crónicas mexicanas dicen otra cosa, que efectivamente Moctezuma fue a visitar a Micantecutli, fue a visitarlo y fue a pedirle que lo ayudara en contra de la invasión española. Estos son pláticas que hemos tenido entre amigos aficionados a la historia, que decimos, es como ponerle el queso a la ratonera. Si voy al Mictlán es la región de los muertos. Si ellos quieren el oro, pues voy y se los llevo y lo meto en esa cueva para que vayan tras ella y allí los agarre Micantecutli y los desbarate, ¿sí? De hecho, Pierre Gautier Thibon, en este libro de Historia del Nombre y Fundación de México Tenochtitlan, invita, y él dice que él pudo entrar al Mictlán por la entrada de Chapultepec, que pudo bajar y que dentro se encontró con placas de obras hidráulicas que se han hecho a través de 1800, 1900, etcétera, pero que más adentro, ¿sí?, encontró restos prehispánicos dentro de las grutas que están debajo de Chapultepec. Amigos, mucha gente sigue negando que existan grutas en Chapultepec. Sí, igual negaron que había túneles en Puebla y ahorita ya los podemos visitar, iluminados y todo, ya los podemos visitar. Y sabemos que existen, las grutas existen, yo les he dicho, chequen ustedes en la hemeroteca, cuando estaban construyendo el metro originalmente pasaba por Chapultepec y la última estación era en el Auditorio Nacional, pero no pudieron pasar, chequen en la prensa, porque se hundió un camión entero, o sea, se cayó la bóveda de una gruta y se llevó el camión entero lleno de una revolvedora, hubo muertos, etcétera, etcétera, y vieron que no iban a poder avanzar porque la zona estaba llena de grutas, y cambiaron la dirección del metro de la Ruta 1 hacia Observatorio. Toda esa parte de abajo está bovedada, amigos, pero es muy peligroso entrar. Y Pierre Gautier Thibon, él hace una invitación, ya murió el maestro, pero él hace una invitación a espeleólogos que quisieran acompañarlo para hacer una expedición a lo más profundo de las grutas que están debajo de la Ciudad de México. Es muy probable que ahí se encuentren quizá algunos objetos que sirvieron como atractivo para los españoles, para que siguieran esta huella, como el queso en la ratonera. Esto ya lo habíamos comentado alguna vez, esto es como plática entre historiadores, de que es muy probable que ahí pudiera haber algo, porque Moctezuma fue y no fue solo, y llevaba gente, y pues algo ha de haber llevado ahí probablemente. Lo que sí es histórico es que se metió ahí, ¿sí?, y que ahí estuvo algunos días, supuestamente hablando con Micantecutli, y que Micantecutli, el dios, le dijo que enfrentara su destino. Hay otra teoría que dicen que Cuauhtémoc sacó el tesoro y que lo llevó hasta Aztlán, ¿sí? El único problema es que nadie sabe dónde estaba Aztlán, ni los mexicas sabían dónde estaba Aztlán. Aquí lo hemos platicado, ¿no?, que ni ellos sabían dónde estaba Aztlán, e inclusive en el estado de Utah, allá en los Estados Unidos, que bueno, fue parte de México esa parte, dicen que hasta allá llegaron los mexicas cargando el tesoro. Otros dicen que en Arizona, otros dicen que en Utah, y que bueno,
les venden planos a los turistas, pues, para que busquen el tesoro de Moctezuma, que hasta allá llegaron los mexica cargando y que se enterraron el tesoro junto con varios guerreros para que el espíritu defendiera este tesoro. Y bueno, son cuentos para los turistas, ¿sí? La verdad es que no fue como tal. Entonces hay muchas versiones. Es por eso la importancia de este tejo. El tejo viene a comprobar lo que había dicho Bernal Díaz del Castillo, que menciona que cuando se fundieron estos tejos tenían una anchura de 5.4 centímetros. Y es justo la anchura del tejo que se encontró. Y por último, porque creo que ya nos fuimos con el tiempo, licenciada y amigos, por último hacer un comentario. Yo estaba muy jovencito, así muy joven, cuando me enteré del tejo, le dimos seguimiento. Y yo les puedo decir una cosa y lo puedo sostener, bueno, porque es mi vivencia. Amigos, yo he vivido, sí, viví a Luis Echeverría, a López Portillo, a De la Madrid, a Cedillo, a Salinas, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto y ahora a Andrés Manuel. El peor sexenio, amigos, el peor sexenio que yo he vivido ha sido el de José López Portillo. Del 76 al 82 es el peor sexenio. Era la corrupción, era de burla, era de burlarse con la corrupción, era tremendo. Es lo peor que yo he visto, y vamos que he visto muchas cosas, pero para mí lo peor es ese sexenio. Entonces, cuando se encuentra el tejo de oro en el 81, mucho se dijo que se habían encontrado no uno, sino muchos tejos de oro, que se habían encontrado muchas cosas y que todo pues se había repartido entre el gobierno mexicano, ¿sí? Mucho de ese oro que ya estaba fundido, ya no tenía características prehispánicas o dibujos prehispánicos, pues se volvió a fundir, ¿sí? Para hacer algunas obras de orfebrería. Yo estaba leyendo en los comentarios de que parte de ese oro había caído en manos de Alex Berger, que fue esposo de María Félix y que posteriormente le regaló varias joyas. Sí pudo suceder, solamente que esas joyas eran Cartier, y Cartier es una casa como Fabergé, etcétera, que no se prestaría a eso. Son muy estrictos. Yo no digo que no se haya podido quedar con oro y que haya mandado a hacer con orfebres por debajo, ¿sí? Algunas joyas. Yo no lo dudo, y qué bueno que lo comentan ahí en el WhatsApp. Pero también el que tenga la marca Fabergé, no, ahí sí no creo, respeto la opinión, pero no creo que Fabergé se prestara ese tipo de situaciones. Pero que dicen en ese tiempo que hubo un saqueo espantoso con las obras que se construyeron y que sacaron más de un tejo de oro, pues yo lo comparto con ustedes. Lo único que les puedo decir es que ha sido para mí el peor sexenio que a mí me ha tocado vivir en corrupción. Entonces no me extrañaría ni tantito que fuera cierto, pero no hay pruebas de ello, desafortunadamente. Licenciada, amigos, pues es lo que podemos platicar del tesoro de Moctezuma. Gracias, profesor. Había muchísima inquietud. De hecho, se pensaba que se había apenas descubierto, pero pues ya nos comentó usted que fue en el 81, y pues bueno, nada más se afirmó que efectivamente era el tesoro de Moctezuma. Y pues bueno, tenemos muchas personas aquí en el chat. Ya tenemos muy poquito tiempo. Vamos a ver hasta dónde podemos leerlos. Y pues gracias, profesor. De verdad que nos ha dejado bastante conocimiento el día de hoy, como siempre. Y pues bueno, estábamos con Emiliano Talavera, que es de Houston y que también es la primera vez que nos escucha. Jesús Soria, buenas noches, saludos desde California. Juan Gallardo, buenas noches desde Sonora. Y pues Emiliano Talavera, bueno, ya lo leímos, es que nos escribió varias veces. Oscar Suárez desde Aguascalientes, Luz Sevir, buenas noches, un gran abrazo igualmente. Christopher Chávez, también es la primera vez que nos escucha. Muchos saludos y gracias por sus conocimientos. Saludos y espero alguna vez hablen de Nochistlán, Zacatecas. Rosario Suárez Vázquez, buenas noches, mi hija y yo los escuchamos desde algún tiempo, nos encantan. Muchas gracias, Rosario. Rita Bustamante también está por acá. Alfonso Ramos, los admiro, profe.
Juan Carlos Renova, buenas noches, licenciada y profesora, aquí presente desde Chimalhuacán, como cada lunes. Está Emanuel Hernández, que dice, por primera vez los escucho en vivo, magníficos podcasts. Gracias de veras. Hemos crecido muchísimo, gracias a todos ustedes que comparten los programas desde YouTube, también en Twitter, en Facebook nos comparten muchísimo, profesor, y pues gracias a ustedes. Alejandro Aguilar dice, muy buenas noches, les mando un abrazo fuerte y un saludo, gracias por compartir con nosotros todos los conocimientos. José Maclau, debería dar una cátedra, profesor. Pues el profesor da varias conferencias. Dice que se apunta. Estamos tratando de convencer al profesor de hacer una velada histórica literaria. Así es que vamos a ver si se puede. Ya les diremos también que también está pues veremos el paseo que muchos nos preguntan también. Miguel Dorantes dice que sí, es él. Y Jesús Soria, necesitamos una serie de los estados. Sí, ya nos han dicho. Y dice que una pregunta, dice Emiliano, aparte de México, ¿hubo otros nombres que se consideran para nombrar el país? Carly Bielma dice, Lick Doris, es mi primer programa en vivo, mándenme un saludo por favor. Claro, un saludote, ya vimos que pudiste entrar. Y pues a ver, dice Miguel, muchas gracias licenciada y profesor Francisco. Luis García, muchas gracias por sus conocimientos, siempre los sigo. Son los mejores, licenciado y profesor. ¿Se podrá, por favor, un capítulo sobre fronteras de México internas? Ándale. Concepción Juárez, buenas noches. Saludos, Lick Dorita y profesor Francisco. Aquí atento, escuchándoles. Les mando un abrazo. Pati Becerra, un placer escucharlos en vivo. Como reencontrar viejos amigos. Gracias por su gran labor. Gracias a ustedes. De verdad que sí nos sentimos como en familia, como si fuéramos amigos de siempre. Pati también dice que saludos desde la cuna de la nación. Luis Fernando Encarnación dice que por fin pude conectar. Saludos desde Guadalajara. Lick Doris, profesor Francisco, a su puesto. ¿Qué? Y por supuesto a toda la familia de Urus Radio. Iván Taxco dice, segundo episodio, perdón. Ay, se me fue. Un capítulo, profesor y licenciada, también para Jesús Ocampo, que no se pierde. Será un saludo para Jesús Ocampo. Saludos, Jesús Ocampo, es que ya se nos fue el tiempo. Lick, dice Andrés Ramírez García, buenas noches, y los saludo desde Puebla. Gap Reina dice que por fin escuchándolos, largas se me hizo la semana para escucharlos. Félix Montó, licenciada Doris, profesor Francisco, saludos muy afectuosos, listos para escuchar la historia de hoy. ¡Ay, caray! ¡Híjole, qué barbaridad! Son muchísimos. Gracias, amigos, gracias a todos por escucharnos. Pues los dejamos. Herbert González también es la primera vez que nos escucha en vivo. Tiene un mes escuchándonos desde Tamaulipas, desde Matamoros, la heroica Matamoros. Y pues bueno, profesor, pues nos vamos, amigos. José Luis García también nos saluda desde Nicolás Romero. Mónica. ¿Quién ven? Sí, dice, ¿cómo olvidar la hostería del bohemio? Claro, ¿cómo olvidarla? ¿Quién más? Son muchísimos. Muchas gracias. Pues ya no podemos pasar todos sus mensajes. Y pues bueno, que estén muy bien. Cuídense y los escuchamos. Andrea Espinosa, los escucho desde Alaska. Espero algún día poder conocerlos en persona. Sí, podemos, yo creo que visitarte y ver alguna aurora boreal por allá. Y bueno, pues Flor López también, Alfonso Ramos, y pues bueno, ahora sí nos vamos, que estén muy bien. También Aro Lizardi desde Cuernavaca. Bueno, que estén muy bien. Carlos Green, Enoch, y pues también Ajolote Libertario, y Jean Farfán, Marcos Martínez. Cuídense, nos escuchamos más bien el próximo lunes.
profesor, no nos queremos ir, pero bueno, nos tenemos que ir. Y pues bueno, ya nos han dicho que nos estamos pasando del tiempo y así es que nos vamos, amigos, cuídense y por aquí los esperamos próximo lunes. Hasta luego.